Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. De Juan Pablo, que lo terrible de todo esto es que llegó incluso a dejar un video, dejó un video a sabiendas de que iban a secuestrarlo. Pero quiero cambiar un poquito el tema y quiero hablar, además de esta farsa electoral de este próximo domingo, del tema de Chevron, porque obviamente todas las cosas son utilizadas, les ponen banderas políticas, les ponen ideologías, y esto tiene solamente una salida, que es luchar contra esa bombona de oxígeno que supone las operaciones de Chevron en Venezuela para el régimen de Maduro. Y el presidente Trump fue claro, fue enfático en el momento en el que tomó esta segunda administración, cuando dijo: no le voy a permitir a Maduro que siga recibiendo oxígeno con las operaciones de Chevron, y decidió no extender esa licencia que era automática. Hubo una confusión por las palabras de Grenell, que obviamente mucha gente trató de sacar de contexto, pero hubo una ratificación, hubo una aclaración en el día de ayer por parte del secretario de Estado diciendo que todo va según lo previsto, que Chevron no va a continuar operaciones en Venezuela, no se les va a revocar la licencia. Cuéntanos un poquito cómo se tomó todo esto, porque ustedes como oposición, como nosotros, al principio nos extrañó mucho, ni siquiera la interpretación de Grenell. Bueno, Marian, mira, es que con relación al caso Chevron, que ha pagado lobby, que se ha comportado en Venezuela como un partido político Claro. a favor del régimen de Nicolás Maduro, no queda otra que dejar claro, como lo hizo ayer la portavoz de la Casa Blanca, que quien mande, quien toma las decisiones en la Casa Blanca es el presidente Donald Trump, y que está claramente definida el orden del poder en la Casa Blanca y Marco Rubio. O sea que todo lo que hizo el señor Grenell, o toda la confusión que generó el señor Grenell, ha quedado develada claramente de que no es la política de la administración Trump, y que el 27, este martes 27, se acaba el financiamiento al terrorismo por parte de una empresa norteamericana. Porque eso de seguir en un estado fallido, un estado criminal como es Venezuela, dándole dinero y oxígeno a un régimen criminal, significaría que una empresa norteamericana financia el terrorismo, porque está claro que en este régimen es el cartel de los soles, está claro que ese régimen es quien envía a miembros del Tren del Agua a distintas partes del mundo a desaparecer gente, a desestabilizar y a generar inseguridad. Entonces es un contrasentido que una empresa de los Estados Unidos, del país de la libertad, sea quien financie a ese grupo terrorista que hoy está en el poder en Venezuela. Por lo tanto, nosotros como venezolanos aplaudimos la medida irrestricta del presidente Donald Trump de acabar con la licencia para que una empresa norteamericana financie a los terroristas que hoy usurpan el poder en Venezuela. Fíjate, yo comentaba al comienzo de mi programa, porque hay que hacer una mención hacia ellos. La oposición durante mucho tiempo ha estado confundida, y sobre todo a nivel internacional no hubo una proyección hasta que María Corina no logró alzarse como la gran abanderada de la libertad en Venezuela, que es ahora, y mostrar esta otra cara de la oposición, una oposición más unida, una oposición más contundente, donde ella, indiscutiblemente, aunque no tenga un título de presidente del país, todo el mundo sabe el valor que ha tenido y los sacrificios que ha tenido que hacer a nivel personal para poder conseguir que el pueblo finalmente tenga a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela en el día de hoy. Sin embargo, pues hay de esos falsos opositores, que yo digo falsos opositores, estos son como los falsos positivos, como el señor Capriles, que tienen la caradura de salir a decirle a la gente que Venezuela puede cambiar y eso se puede hacer con votos. Y yo, claro, mi gran cuestión es, oiga usted, ¿cómo se puede tener la desfachatez de decirle a la gente que salga a votar porque se puede cambiar algo con votos, si ya han votado por un cambio, han votado por un presidente, han votado por un nuevo ocupante de Miraflores y no ha pasado nada? ¿Cómo se puede realmente una persona que se presentó a la presidencia de un país, que fue oposición, que fue admirado en un momento dado, aunque obviamente la aceptación de su derrota no fue la más, a mi juicio, no fue la mejor que pudo llegar a tener, y creo que de ahí parten grandes de los problemas que existen en Venezuela ahora mismo, pero ¿cómo se puede hacer eso? Bueno, es que hemos llamado opositores a quienes no son opositores. Por primera vez en 26 años
surge y se demuestra que la oposición real la lidera María Corina Machado y personajes como Juan Pablo Guanipa, personas con dignidad que están luchando realmente contra el régimen. No esa oposición que tuvimos antes, que hoy vemos con las caretas en el suelo, como Enrique Capriles, que sencillamente es un cómplice de un golpe de Estado que se terminó de ejecutar el 10 de enero de este año. Enrique Capriles, Tomás Guanipa, el hermano de Guanipa. ¿Cómo es posible que en una familia puedan salir dos personas absolutamente distintas, uno malo y uno bueno? Uno que lucha por la libertad y otro que se complota con el criminal que tiene sometido a todo un país. Esos no son opositores. Esos son personas que llegan a la política para buscar dinero, prebendas, para mejorías para ellos, pero no para la mejoría del pueblo venezolano. Y eso es lo que tenemos que tener claro, y eso es lo que tiene que tener claro la comunidad internacional. Todo aquel que participe este domingo 25 en esta farsa electoral del régimen no es opositor, es cómplice de un régimen que genera terrorismo, que es un régimen que usa el dinero para la corrupción, para la persecución, para la tortura, para dañar a todo el pueblo venezolano y para generar inestabilidad en todo el hemisferio. Esos señores que están ahí hoy como supuestos candidatos para diciéndole a la gente que necesitan resguardar los espacios, son simplemente parte de esa organización criminal transnacional que hoy usurpa el poder en Venezuela. La verdadera oposición es la que lidera María Corina Machado y que le está diciendo a los venezolanos: dejemos los centros vacíos, dejemos las calles vacías el domingo 25 para darle una derrota a estos criminales, una nueva derrota a estos criminales. No importa si Elvis Amoroso sale a las 11 de la noche a dar unos resultados, unas cifras infladas. Lo que importa es lo que va a ver la gente, lo que va a ver el mundo, en las calles vacías, la gente respondiendo al liderazgo real y auténtico de María Corina Machado. Pero además ya vimos las manifestaciones del 29 de julio. O sea, yo creo que si hay algo que tiene claro la comunidad internacional es que Nicolás Maduro es un presidente ilegítimo, es una persona que no puede organizar nada limpio en Venezuela cuando ni siquiera han tomado, como digo, en serio el hecho de que el pueblo venezolano les ha dicho al unísono que se vayan. Eso yo creo que está claro. El tema es cómo se organiza la comunidad internacional para hacer el apoyo que el pueblo venezolano necesita en estos momentos. Porque mientras estos individuos sigan jugando con el terror, con la represión. Ayer estaba hablando con la mamá, por ejemplo, la mamá y la hermana de dos chicos con 16 y con 17 años que habían sido detenidos y los tienen todavía en la cárcel. Y los tienen como si fueran marionetas, como si fueran muñecos para que la gente lo sepa y para que la gente tenga miedo y que no ejerzan su derecho de poder salir ni siquiera a manifestarse. Eso es como juega este régimen. Entonces, mi punto es: ¿qué está dispuesta a hacer la comunidad internacional en estos momentos para apoyar al pueblo de adentro de Venezuela, que tiene todas las ganas, pero no tiene los recursos? Lo primero, Marian, que tiene que hacer la comunidad internacional es determinar claramente quién es la oposición en Venezuela. No seguir escuchando falsos opositores. No es seguir escuchando gente que lo que juega es para los intereses Pero entonces, del régimen. perdón que te interrumpa, porque muchas personas que nos están escuchando se harán la misma pregunta que yo, pero eso no le corresponde al que lo escucha, sino cuando a mí, es como si ahora mismo me dicen, mira, este tipo está hablando en nombre de tu programa. Si yo soy el programa, te digo, no, usted no tiene nada que ver con mi programa, y lo confronto. En la oposición siento que tiene que ser igual, tiene que haber un control dentro de la oposición donde digan: nosotros somos oposición, nosotros somos el bloque, nosotros hablamos, esto es lo que nosotros hacemos. Si ustedes quieren decir que son, pero no son oposición, pero delinearlo, porque entonces la confusión no es del que lo escucha, sino del que está propiciando esto. Y en esa tarea, Mariana, está ocupada María Corina Machado y el equipo de María Corina Machado, haciéndole entender a la comunidad internacional que todos esos que van a participar en las elecciones, que todos esos que les llegan a hacer lobby para mantenerse en ese tipo de dictadura en esas elecciones y en todos esos tratados o convenios que ellos quieren realizar, no son opositores. Claro, pero el señor González salió, José Amalio, el señor González ya salió, ya sabemos lo que hizo, ya salió, ya Guaidó salió, ya todo eso salió. Pero en Washington todavía hay muchos de estos lobistas. Y la pregunta que se hacen muchos venezolanos es: hombre, sí, mataron al perro, pero ¿y las pulgas? Porque las pulgas siguen estando en Washington.
lobistas que en nombre de la oposición venezolana, que no representan absolutamente a nadie en Venezuela, porque quien representa a la mayoría inmensa del pueblo venezolano es María Corina Machado, Edmundo González, Juan Pablo Guanipa, gente que está dentro del equipo de María Corina Machado, son los que representan a la mayoría del pueblo venezolano, pero hay gente que se hace pasar por opositor pidiendo que quiten las sanciones, que le mantengan la licencia Chevron, porque son personas que se han hecho ver como opositores, claro, son gente que se ha hecho ver como opositores y que el régimen financia para que se vean como opositores. Lo que están haciendo para el domingo, que va a ser un total fracaso, que ya estamos claros que será un fracaso rotundo del régimen, es tratar el mismo régimen de fabricar una oposición que sea potable para ellos. Pero va a ser imposible porque nadie les va a creer. Van a ser gobernadores, alcaldes, diputados de papel, que el pueblo no va a creer en ellos, que la gente no va a poder, no va a entender qué hace esa gente allí, pero ellos van a ir a hacer lobby, a decir que ellos son la verdadera oposición. Y eso es lo que tiene que tener clara la comunidad internacional, que aquí la única líder de la oposición venezolana, del movimiento de liberación de los venezolanos, es María Corina Machado. Eso es lo que tiene que tener clara la comunidad internacional, para que María Corina Machado sea quien pueda discutir únicamente ella con la comunidad internacional para las acciones que debe realizar la comunidad internacional con relación a Venezuela. Así debería ser, y eso yo creo que es una aclaración más que contundente. Pero mientras, como te digo, siga habiendo, porque nos guste o no nos guste, Edmundo González Urrutia sigue todavía en un exilio forzoso. María Corina, tristemente, sigue todavía en la clandestinidad para que no le ocurra lo que le ha ocurrido a Juan Pablo Guanipa, que hace 2 días, como te digo, estaba en mi programa de televisión, estaba aquí en la radio con nosotros hablándonos, y en el día de hoy ha sido secuestrado como si fuera un cabeza de tuerca para que todo el mundo se dé cuenta de lo que está ocurriendo a 2 días de esta farsa electoral. Entonces, hay que limitar esos poderes que tiene esa gente en Washington, que son los que, tristemente, como los demás no pueden ocupar esos espacios, se hacen pasar, son las voces siguen teniendo más intereses personales que lo que es el interés del pueblo venezolano, y esa gente sigue estando todavía ahí. Y eso es lo que es triste. Y hay que entender que este secuestro de Juan Pablo Guanipa el día de hoy no es el secuestro de un político más, es el secuestro del aliado más importante que tiene María Corina Machado activo políticamente en Venezuela hasta el día de hoy. Juan Pablo Guanipa es la demostración de la dignidad, de la valentía de una persona que ha luchado totalmente por lo que sea. Mira, Juan Pablo Guanipa quedó viudo, sus hijos quedaron solos. Mira, perdón que te interrumpa, que acaba de entrar un mensaje de Ramón Guanipa, de su hijo, justamente, y me la acaban de pasar. Dice: la última vez que te vi, el día antes de las elecciones de julio, me dijiste que tu itinerario era votar e irte a Caracas, a dar la vida de ser necesario. Abre comillas. Te amo, papá. Dios contigo. Wow. Eso es dignidad. Es que no es un preso cualquiera, no es un secuestrado cualquiera, Juan Pablo Guanipa. Ese es un señor que cuando ganó la gobernación del Zulia lo obligaron a que se arrodillara en una Asamblea Nacional Constituyente espuria que había montado el régimen para ir en contra de la Asamblea Nacional, y no lo aceptó, porque es un político digno, es un luchador digno, es un líder de los venezolanos. Ese señor representa el espíritu de los venezolanos, y hoy ha sido secuestrado y tenía, como llaman en los medios, lista la caja negra. Sí. Ahí está la caja negra, ahí está lo que está diciendo. Esto no acaba con la lucha, él no sabe qué va a pasar con él, pero esto no limita la lucha y hay que seguir actuando con valentía en Venezuela. Entonces, yo lo que creo es que también la comunidad internacional debe dejar la hipocresía, debe dejar de tomar como opositores a quienes no lo son, y que tengan claro que en Venezuela hay una sola oposición y la lidera el pueblo venezolano junto a María Corina Machado. Y yo creo que tiene que existir este tipo de detenciones sin debido proceso, este tipo de secuestro, porque no es ni siquiera una detención, esto es un secuestro a como dé lugar. Ayer nos contaba la mamá de estos chicos, imagínate, chicos con 16 o 17 años que entran en una pandilla, una jauría de perros, se los llevan, los golpean en la boca a un pobrecito chico de 16 años que ni siquiera había participado en la manifestación. Él estaba trabajando en una pastelería y salió y se lo llevaron porque tenía un grupo de WhatsApp de estos que tienen los chicos ahora, y había 2 o 3 que habían dicho hay que salir a la manifestación, hay que hacer esto. Bueno, eso sirvió como base para que detuvieran a todos, y esos chicos están ahora mismo en una cárcel desde el mes de enero. Y estas son el tipo de cosas que nos hemos anestesiado, José Amalio. Y como te digo, yo no soy venezolana, pero a mí se me cae la cara de vergüenza. Yo me horrorizo cada vez que tengo que dar noticias como esta, y me horrorizo cada vez que pienso que la comunidad internacional sigue haciendo la política del avestruz.
No es posible que este tipo de cosas ocurran en el siglo XXI y que estemos anestesiados, José Amalio. Es así, en el hemisferio occidental, mira, a esos muchachos que todavía están privados de libertad, siendo menores de edad, por el simple hecho de querer un país libre, por el simple hecho de comentar por WhatsApp que quieren la libertad para Venezuela, que quieren ver algo distinto a lo que han visto durante toda su vida, que no es otra cosa que terrorismo de Estado, secuestro, marginación, pobreza, ruina, que es lo que han generado en el país más rico de Latinoamérica, estos criminales que están en el poder. Esos muchachos son la muestra clara de que no estamos en presencia de unos políticos, que no estamos en presencia de un político que se quiere quedar en el poder, como ocurre algunas veces. Estamos en presencia de unos criminales que usurpan el poder, que matan a los venezolanos, que odian a los venezolanos, que separan a la familia venezolana, que generan pobreza en un país que es millonario. Venezuela es el país más rico de Latinoamérica y está en manos de unos criminales que lo que han hecho es empobrecer a la población venezolana, que tiene más de 9.1 millones de personas afuera, que tiene adolescentes presos simplemente porque tienen un grupo de WhatsApp y están a favor de la libertad, que hoy meten preso a Juan Pablo Guanipa porque sencillamente es un líder y porque Venezuela lo sigue y porque Venezuela lo ve como el aliado principal de María Corina Machado. Eso es lo que está ocurriendo en nuestro país. Y eso es lo que tiene ya la comunidad internacional que entender, que esto no es un problema nada más de los venezolanos. Este ya pasó las fronteras de Venezuela. Ese es un grupo terrorista que está en el poder, que desestabiliza la región. Que Un grupo narcotraficante y un occidental. grupo narcotraficante. Fíjate, me estaba riendo yo sola cuando estábamos en la pausa y miro en la pantalla y me encuentro al señor Diosdado Cabello hablando, y este era el titular, y lo copié para comentarlo porque hace falta tener rostro pálido. Extrema derecha, dice, ¿dónde está? Promete nuevas rutas de narcotráfico. Imagínate el titular. Extrema derecha promete nuevas rutas de narcotráfico. Uno de los mayores carteles del narcotráfico que está instaurado en el gobierno. Y tienen la caradura de decir que la extrema derecha está prometiendo nuevas rutas de narcotráfico y de hablar que Ecuador está mandando una banda de albaneses a poder poner bombas en Caracas. Pero ¿en qué? Yo les diría a estos señores que dejen de consumir lo que ellos están traficando, porque desde luego ahí está muy mal cortado, ahí tienen un problema serio. Que cambien de narcotraficante. Porque ¿quién puede admitir que extrema derecha promete nuevas rutas de narcotráfico? El señor Diosdado Cabello. Pero entonces es el momento de que la comunidad internacional de una vez desenmascara a esta gente, que de una vez el cartel de los soles quede claro como que es un cartel que dirige el régimen que usurpa el poder en Venezuela. Eso tiene que quedar ya claro en la comunidad internacional, sobre todo en Estados Unidos. No podemos seguir diciendo, es el cartel de los soles. Hay sentencias de tribunales en territorio de los Estados Unidos que han condenado al pago de indemnizaciones a personas que han sido asesinadas y secuestradas en Venezuela por el cartel de los soles. ¿Qué es lo que falta para que Estados Unidos de una vez diga el cartel de los soles lo componen esta persona, y son los jefes del cartel de los soles? ¿O van a seguir negociando y hablando con quienes hoy forman parte del terror del hemisferio, del terror de Venezuela, como es Diosdado Cabello, Nicolás Maduro? Ellos son los jefes del cartel de los soles, ellos son los narcotraficantes, no es la extrema derecha, es la organización criminal que usurpa el poder en Venezuela. Este es el verdadero cartel de drogas que hay en este hemisferio, dañando a la juventud, dañando a la gente, y ellos siguen conversando con esos criminales. Mira, José no Amalio, se compadece con lo que es la imagen de los Estados Unidos, que Estados Unidos negocie con narcotraficantes como Diosdado Cabello, como Nicolás Maduro, como Jorge Rodríguez. Ellos son los jefes del cartel de los soles. Ellos son no un gobierno, por eso lo repito, ellos son una organización del crimen que está en Venezuela. Por eso María Corina Machado lo ha dicho muchas veces. Nosotros tenemos la oportunidad de convertir a Venezuela del hub criminal de las Américas al hub energético de las Américas. Es un mensaje muy claro a la administración Trump, a Europa. Venezuela tiene que salir de esa organización criminal. Eso es como que si Pablo Escobar fuese el presidente de Colombia. No, hombre, olvídate. En Venezuela tenemos un cartel de drogas, de narcotráfico, de criminales, de terroristas que está dominando todo un país, y que todavía hay personas en la comunidad internacional que negocian y hablan con ellos. Con esos criminales no se habla. Mira, amigo mío, siempre se ha dicho que el famoso business is business a veces mata conciencias, pero en este caso concreto nadie, absolutamente nadie, dudo mucho que exista una sola persona que no entienda a estas alturas que
gobierno ilegítimo, el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Ese es un régimen ilegítimo y un cartel del narcotráfico. Te quiero agradecer mucho que hayas estado con nosotros en el día de hoy, y te agradezco por ser esa voz que queda también en el exterior para que la gente sepa realmente lo que está pasando. Te agradezco muchísimo, José Amalio. Gracias, Marian, y a todos los venezolanos. Hagámosles caso al mensaje que dejó Juan Pablo Guanipa. Esta lucha no se acaba hoy. Esta lucha es hasta el final. Esta lucha es de valentía. Una persona como él, grande, que deja ese video, que deja ese mensaje, diciendo que en este momento, si están escuchando ese mensaje, es porque está secuestrado por el régimen, pero que la lucha continúa, que estará secuestrado, pero no derrotado. Eso es lo que tenemos que entender los venezolanos. Todos estamos secuestrados, pero no estamos derrotados y nos vamos a liberar. Te quiero agradecer muchísimo. Gracias, muchísimas gracias. Y por cierto, señores, me estoy quedando con este nombre, Michael Alfred Gustave. Le ha dado Diosdado Cabello. Dice que es el cabecilla de esa banda albanesa, etcétera, pero que es alemán. Bueno, yo ya estoy moviendo mis fichas en Europa para saber realmente qué averiguamos de este Michael Alfred Gustave, porque del resto de los otros 37 no ha dado ni un nombre, ni una foto. ¿Será que están en su cabeza? Ya regresamos.